Bienvenidos a esta clase de introducción a los algoritmos. Vamos a definir a los algoritmos como la secuencia organizada de pasos a seguir para resolver un problema. Estos algoritmos van a, como su nombre, su definición lo indica, van a guiarnos para resolver distintos problemas, ya sea de la vida real o casos hipotéticos planteados dentro de algún problema. Estos algoritmos también tienen características. En primer lugar, deben de ser finitos, es decir, el algoritmo debe ser finito, tener un fin. No podemos crear un algoritmo que sea infinito. Al mismo tiempo, tiene que ser preciso. No puede arrojar un resultado distinto al otro utilizando los mismos valores y dar una, decimos nosotros, inconsistencia. Hablamos de inconsistencia cuando los datos no son correctos. Entonces, la segunda característica es que debe de ser preciso. En tanto que la tercera característica es que tiene que estar definido dentro de una serie de conjuntos de herramientas que nos permite representar a los algoritmos. Y ese conjunto o maneras de representar los algoritmos son dos. Uno de ellos es de manera gráfica, la representación gráfica, que lo hacemos mediante diagramas de flujo de datos, que son estos símbolos que ustedes pueden ver ahora en pantalla, que vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. La siguiente u otra manera de representar a los algoritmos es textualmente, a través de pseudocódigos. Un pseudocódigo es un pseudolenguaje que nos permite leer de manera genérica los pasos que se siguen dentro de los algoritmos sin ser un lenguaje de programación, sino que es un pseudolenguaje que nos permite después llevar esto a un nivel de programación o codificación. El primero de ellos es un diagrama de flujo de datos que es la representación gráfica. Sus elementos son una elipse que representa el inicio y el fin del algoritmo, un plano inclinado. Este plano inclinado sirve tanto para la declaración de variables o de datos, la asignación de valores y la lectura de los datos. El rectángulo indica los procesos o cálculos que se van realizando dentro de la resolución del problema, es decir, dentro del algoritmo, se realizan dentro de rectángulos. Después tenemos un rombo que sirve para condicionar, realizar condiciones o preguntas. Una condición tiene una salida sí y una salida no. Es decir, si esto se cumple, se realiza algo, ¿sí? Y si no, se realiza otra función. Por último, tenemos un símbolo de impresión, ¿sí? Que sería como un rectángulo entrecortado que nos indica de que se va a lanzar o se va a mostrar algo. La elipse es la que faltaría aquí, que se ve solamente esta partecita chiquita. Es un círculo pequeño que sirve para enlace. Este enlace se utiliza cuando nuestro algoritmo es más largo que una página, entonces pasa a otra y ahí enlazamos indicando de dónde viene el flujo de datos. Vamos a seguir un poquito más y vamos a hablar de los pseudocódigos. Estos pseudocódigos deben enumerarse en los pasos a seguir, es decir, paso número 1, paso número 2, paso número 3, etc. Y deben utilizar un verbo en infinitivo con la terminación ar, er, ir para iniciar cada acción. Entonces, vayamos a un ejemplo en donde nos pide desarrollar un algoritmo que permita sumar dos números y muestre el resultado de la suma. Para construir el diagrama de flujo, entonces tenemos la elipse que dijimos que representa el inicio y el fin de nuestro algoritmo. Para resolver este algoritmo necesitamos ¿de qué? Necesitamos de un dato que nos permita
almacenar el resultado, se llama R de resultado, la adición o la suma entre otras dos variables, entre otros dos datos. En este caso, estamos llamando A y B a esos datos que van a sumarse y que en definitiva van a dar el resultado de la adición que se va a almacenar en esta variable R. Este signo de igualdad igual a 0, ¿sí? Indica de que los datos que se están manejando aquí son de tipo numérico. No necesariamente indican de que los valores de estas variables son 0, sino que nos indica de que van a manejar números en su interior. Seguidamente volvemos a escribir otro plano inclinado porque llega el momento de leer el dato, o en este caso los datos A y B, para poder realizar la adición, que seguidamente a través de un rectángulo tenemos un proceso. En R almacenamos el valor de A más B. ¿Qué es lo que mostramos en pantalla? El resultado R, es decir, el valor que almacenó esta variable, para luego irnos a un fin. Tal vez se vea solamente esta partecita, falta, lo digo por mi indicación de ahí, sí, ahí creo que se ve mejor. Ok, seguimos. Vamos a hacer una prueba, ¿sí? Supongamos que una vez definidos estos valores tenemos el primer, voy a utilizar una herramienta, ¿sí? Una pluma, voy a separar esto aquí y digo que el valor de A, supongamos que introducimos 2 como valor a A y supongamos que introducimos el valor 5 en B. Por lo tanto, el valor que va a tener R va a ser 7, ¿sí? 7 es igual a 2 más 5, ¿sí? Que son los números que acabamos de leer, que acabamos de ingresar. Este ingreso por lo general será por teclado. A continuación dice de que se muestra R. ¿Qué es lo que se muestra? Se muestra 7. Podemos decir entonces de que este algoritmo dio un resultado correcto. Pongamos otro ejemplo. Esto también nos sirve para saber de que el algoritmo tiene que servir para cualquier valor numérico, ¿sí? En este caso, nuestro valor de A es 12 y nuestro valor de B es 50. Por lo tanto, R 62 va a ser igual, es igual a 12 más 50 y se muestra al final 62. Esto lo podemos hacer con cualquiera dos valores y nos tiene que arrojar un resultado correcto. De eso habla también la precisión, que es una de las características de los algoritmos. Por este lado vemos el pseudocódigo, en donde, como decía su definición, debe ir enumerado, es decir, tener el primer paso, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, en este caso hasta sexto. Hablaba también de utilizar verbos en infinitivo con terminación ar, er, ir. Entonces, si el primer paso es inicio, nuestro pseudocódigo va a ser iniciar. Si el segundo paso de nuestro algoritmo es declarar A, B, R igual a 0, entonces aquí, acá me faltó una R, aquí le pongo yo, una R, declarar, ¿sí? A, B, R igual a 0. Seguidamente tenemos la lectura de A y B, por lo tanto nuestro verbo en infinitivo va a ser leer A, B. El cuarto es un proceso. El proceso no es obligatorio poner la palabra procesar, pero si escriben la palabra procesar en vez de cuando toca al proceso, al rectángulo, no va a estar mal tampoco. Yo en este caso opté por copiar así como está la fórmula. R es igual a más B. Y eso es lo que está en el cuarto número del pseudocódigo. En el número 5, el quinto paso de nuestro algoritmo es la impresión de R. Entonces escribimos imprimir R y al final ponemos el verbo finalizar.
Este es un claro ejemplo entonces de la utilización de los algoritmos, que es una secuencia de pasos que nos permite resolver un problema con sus características. Tiene que tener un fin, tiene que ser finito, tiene que ser preciso, ¿sí? Es decir, tiene que resultar arrojar datos correctos, y tiene que estar declarado o tiene que estar contextualizado, es decir, tenemos que definir los valores que vamos a utilizar. Debe ser definido, decía una de las características. Bien, hasta acá este primer video y vamos a ir avanzando en esta construcción. Primero explicación y después vamos a ir construyendo nuestros algoritmos.